Que había un contrabando de combustible y te hablé también del oro. Recuerda que ese otro escándalo que viene por ahí. Aparte del lavado, hay otras operaciones encubiertas que es el narcotráfico. Y parte de esa información le está filtrando adrede el propio régimen chavista. Por lo que la República Dominicana ha jugado en materia diplomática en contra de Venezuela. Es la Guardia Civil Española que está haciéndole el frente a esta investigación. Hay una complicidad con gente que se vendieron aquí como empresarios buenos. El ataque de esa investigación no es un ataque aislado, es un ataque dirigido. Prepárense porque República Dominicana tiene un tratado de extradición con España. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Rafael Linares, comunicador y abogado profesional que maneja muchas, pero muchas informaciones y que ahora sobre la mesa hay una investigación de la Guardia Civil Española sobre el trasiego de combustible en la República Dominicana que era refinado supuestamente de manera clandestina y que después llegaba hasta España y donde se habla de lavado de activos. Bienvenido, Linares. Buenos días, José Peguero, a ti, a todo tu público. Encantado de estar una vez más contigo. Bueno, decirte que a mí no me sorprende. Tú deberías recordar que yo traté ese tema muy por arribita, como diríamos, pero hice algunas menciones y como me decía un profesor en la universidad, en los detalles es que está Dios. Y en esos detalles parece que el gobierno dominicano no ha encontrado a Dios, sino que encontró al diablo. Yo dije aquí que aquí había un contrabando de combustible y te hablé también del oro. Recuerda que ese otro escándalo que viene por ahí. Claro. Tú lo verás en cualquier momento. Cuando tratamos, busquen el programa, cuando estábamos hablando del enfrentamiento de Nicolás Maduro, los dimes y diretes de Diosdado Cabello con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que tocamos esos temas. Y parte de esa información le está filtrando adrede el propio régimen chavista. Oye lo que te estoy diciendo, pero no lo está filtrando a nivel público, lo está filtrando así. Y la refinería con Aguilera a la cabeza, en vez de estar desmintiendo eso, lo que debió es ponerse a la disposición de cualquier investigación de carácter internacional. Porque si bien es cierto que aquí la refinería en parte no refina nada, pero las operaciones de lavado están presentes. Y lo que vimos ahora fue la negación. La negación por parte de Aguilera en la refinería. Pero es un ataque más profundo de ahí. Yo lo voy a dejar en este término de profundidad. Lo voy a dejar para cuando sucedan otras cosas con ese tema. Ese ataque hacia la refinería no es un ataque a la refinería. Es un ataque a los grupos empresariales que están operando ahí. Porque es la doble moral. Es igual con el contrabando de combustible en Haití, hacia Haití. Es igualito. Haití te lo están vendiendo como un país enemigo. Estamos repatriando 27,000, 17,000, 8,000, 4,000. Pero los negocios oscuros siguen presentes con bandas dominicanas combinadas con bandas haitianas. Y el combustible no se queda atrás. Entonces, en vez de la refinería haber negado esto, lo que debió ponerse a la disposición de una investigación, mire, vamos a colaborar en todos los términos porque estamos hablando de un régimen que tiene sanciones nada más y nada menos que por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene apuntes por ante el Departamento de Estado y que también, aparte del lavado, hay otras operaciones encubiertas que es el narcotráfico. El narcotráfico, el lavado de activos provenientes de las actividades ilícitas del narcotráfico. Igual que Petrocaribe. Petrocaribe en parte llevaba una parte petrolera o un trasiego de petróleo, pero también llevaba de cocaína hacia la República Dominicana y todo eso fue detectado. Por eso hay una banda de militares dominicanos
que no tienen visa para entrar a los Estados Unidos. Pero descríbete el modus operandi que existió y que está siendo investigado, porque no se trata de un asunto de que a alguien se le ocurrió divulgar una historia. Es la Guardia Civil Española que está haciéndole el frente a esta investigación donde se habla lavado. ¿Cuál era el modus operandi? Mira, a diferencia, por ejemplo, de la Guardia Dominicana o los militares dominicanos, la Guardia Costera Española tiene un rango en la investigación de los casos penales derivados del área marítima, como su nombre lo indica, Guardia Costera, y lo que establece en cualquier documento, lo que establece como conclusión de una investigación, tú puedes asegurar que tiene un sello de veracidad. Entonces, Venezuela tiene sanciones promovidas por lo que todos conocemos, y Venezuela tiene que buscar oxígeno económico y oxígeno político. Entonces, esta era una nación aparentemente amiga, porque te están hablando del 2022, finales del 2021, principio del 2022, el trasiego de combustible. Entonces, ahí estaban presentes las sanciones contra Venezuela. Sí. Entonces, ¿qué hace? Aquí no podía llegar una gota de petróleo para refinarla a través de nuestra refinería, para enviarla a España o a ningún país, porque te hablan de España, pero ¿y los otros países? Porque España es la entrada hacia esas áreas, por ejemplo, la comunicación de Francia y España es más fácil hacerla desde el Caribe por España. Ya una vez en España se establecen los comercios interestatales, como ellos lo tienen, Italia, o sea, todo eso que se mueve allí es naturalmente un esquema de negocio, pero es ya cuando llega a Europa, pero necesita un país amigo o necesita un país que le sirva de puente para el trasiego del combustible o para el trasiego del petróleo o para la operación de lavado. Entonces, eso es lo que ha descrito la Guardia Española. Y yo vuelvo y le doy el consejo, si es que le sirve de algo, al director de la refinería, el señor Leonardo Aguilera, de que ya el gobierno tiene demasiado escándalo y que mire el trasfondo de esa denuncia. Porque una cosa es lo que ellos manipulan aquí y otra cosa es lo que ellos pueden hacer al nivel externo. Porque aquí se calma todo en 3 días. Aquí se calma cualquier escándalo en 3 días, producto del organigrama comunicacional que ha montado el gobierno. Ahora, a nivel internacional no se calma. Y que el ataque de esa investigación no es un ataque aislado. Es un ataque dirigido. Y ellos saben muy bien contra quién y contra quiénes es dirigido el ataque. O sea, que tú estimas que se va a producir una especie de venganza por lo que la República Dominicana ha jugado en materia diplomática en contra de Venezuela. Mira, todo parece indicar que el gobierno de Venezuela, porque el gobierno de Venezuela está haciendo hasta lo imposible para sobrevivir. Mira, yo dije aquí cuando surgió el conflicto entre Venezuela y República Dominicana, que República Dominicana manejaba el dato de que Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y ese grupo era un grupo de narcotraficantes. Digo de narcotraficantes porque ya tienen una acusación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de una conexión directa con el cártel de los Soles, con cárteles colombianos, con narcotraficantes colombianos que han mencionado y han documentado, con las FARC, que han documentado todas las estructuras de poder ligadas a Maduro, Diosdado y Padrino López. Pero la República Dominicana está consciente de eso porque la acusación es pública. Pero nosotros nos manteníamos como país neutral. País neutral. Esas acusaciones no vienen desde ahora, no vienen desde cuando Luis Abinader asumió el poder. Esas acusaciones vienen del 2012, 13, por ahí en adelante. Desde cuando Donald Trump era presidente. Claro, desde antes.
Yo te pongo un ejemplo de Daniel Barrera, alias el Loco Barrera, que su sede principal de operatividad de narcotráfico era en Venezuela. Walid Maclet, que fue entregado a las autoridades venezolanas, describió públicamente cómo él movía toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Juan Manuel Santos en un intercambio se lo entregó a Venezuela y Venezuela creo que lo tiene preso todavía. A ese es de origen libanés, un empresario, su familia vivió muchísimos años en Venezuela y lo arruinó y lo apresó. Pero yo me quedo en las declaraciones de Walid Maclet. Yo me quedo en las declaraciones de el señor Daniel Barrera, alias el Loco Barrera. A Jesús Santrich, que era un miembro de las FARC, lo matan en la frontera colombo-venezolana y su punto de operatividad era Venezuela. Entonces, todo eso la República Dominicana lo conoce. Y como quiera se mantenía neutral. Es lógico, porque recuérdate que estamos hablando de un mandatario, Maduro, Diosdado Cabello, que adquiere la categoría de vicepresidente en una vez, ministro del Interior y esto, gente que tiene pasaporte diplomático cuando viaja fuera del país. Recuérdate el caso de el Pollo Carvajal, que lo apresaron en Aruba. La DEA lo apresó en Aruba y no se lo pudieron llevar porque acudió a la parte diplomática, al derecho internacional público. Y entonces tuvieron que soltarlo. Finalmente fue a España, lo apresaron en España, no se sabe dónde está. Entonces, te estoy haciendo una cronología de todos esos hechos delictivos. Independientemente de la República Dominicana se mantenía neutral. En una especie de salida diplomática, porque a la República Dominicana le conviene tener un régimen amigo, un gobierno amigo, no un régimen enemigo. Por múltiples razones, por la dependencia de petróleo que tenemos, no tenemos equipamientos que puedan decir en República Dominicana hay petróleo explotable, y tenemos un vínculo histórico con Venezuela. Entonces, de repente, de buenas a primeras, descubrimos que hay un avión de Maduro en un aeropuerto de aquí, de la República Dominicana. Pero resulta que ese avión tenía presencia en la República Dominicana por una serie de conversaciones que existían, que habían existido previamente entre autoridades. Bueno, que yo pudiéramos nosotros especular, que se estaba llegando a una negociación utilizando a la República Dominicana. Nadie sabe. Ahora bien, ya Maduro se siente traicionado. Ya Maduro se siente vendido. Entonces, ¿qué le toca? ¿Qué tú crees que va a hacer Maduro y que va a hacer Diosdado Cabello? Va a comenzar, o ha comenzado ya, no solo contra la República Dominicana, contra todos los regímenes. Contra todos los regímenes que se le han... a sacarle los trapos sucios. Sacarle los trapos sucios. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo hoy en Colombia con Gustavo Petro a la cabeza? Gustavo Petro ha denunciado que a su gobierno le quieren dar un golpe de Estado institucional. Bueno, pero es que se ha demostrado el financiamiento de su campaña política vía el narcotráfico, su hijo involucrado con un narcotraficante. A mí no me sorprende, porque Gustavo Petro fue el miembro negociador por el movimiento M-19 con el cartel de Medellín en el año 1985 para asaltar el Palacio de Justicia de Bogotá. Recuerda, donde murieron varios jueces. Entonces, ¿qué hace el Senado colombiano? Que no reconoce a Maduro. Maduro creía que tenía la situación controlada. ¿Por qué el Senado colombiano no reconoció a Maduro como presidente o como ganador de las elecciones pasadas? Fácil. Porque Maduro se ha prestado a devolverle a Rusia soldados colombianos que han ido a hacer operativos militares en vía de contratación. Recientemente hay dos, Juan Antón me parece que es apellido Antón, dos soldados colombianos fueron contratados vía una compañía por el gobierno ucraniano para restablecer
como lo que hicimos nosotros aquí con los soldados en Irak. Sí, sí. O sea, reconstruir parte de eso, ayudar. Bueno, cuando esos soldados aterrizaron en Venezuela, que era la parte donde hacía escala con Colombia, el vuelo, ahí le dijeron, no, ustedes están presos y ahí están en Rusia presos, extraditados. Entonces Maduro no contaba con esa traición como lo están diciendo ahora. Ahora están llamando a Petro traidor. ¿Qué tú crees que va a pasar ahora con Petro? Que todas las operaciones de oscuras entre Estado a Estado, ellos, porque son delincuentes que están administrando Venezuela. Lo van a tirar para el medio. ¿Qué le dijo el señor Diosdado Cabello? Que le dije, préstenle atención, porque es que ese es un señor de armas a tomar y de cuidado. A ese señor hay que destruirlo, pero hay que buscar la forma cómo destruirlo. ¿Qué le dijo él al presidente de la República? Que yo salí en defensa del presidente en aquel tiempo. Él le dijo muchísimas cosas. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué los funcionarios del gobierno no salen a responderle a una persona con una acusación de narcotráfico? Miren, aquí donde está la acusación de narcotráfico. Nadie salió a defender al presidente. Nadie salió a defender al presidente. Entonces, ¿por qué? Por las operaciones oscuras que tiene mucha gente aquí. Te hablé en ese momento del contrabando de combustible. Del oro. Y también te dije lo del oro. ¿Qué salió? Señores, mire para que ustedes vean el nivel de información que él maneja. Todas estas son cosas que ya le advirtió. Y aunque no vamos a hablar del caso de Hugo Veras, uno de los primeros que dijo lo que había, que era un asunto de espionaje, que hubo unos cuantos de esos papagayos que querían restar mérito. Pero ahí está la información. Estamos hablando de que eso se dijo más de un mes antes de que se produjera el desenlace que se produjo. Claro, porque ¿qué es lo que pasa, Peguero? Mira, el que hace una labor de comunicación y realiza la tarea, la labor fundamental del periodista, tú eres periodista destacado y acabado, está fundamentada en 3 pasos: informar, comunicar y crear conocimiento. Entonces, cuando nosotros venimos a un medio, tenemos que informar, comunicar y crear conocimiento, aunque no seamos periodistas, porque somos el espejo. O sea, hacemos todo lo que hace el periodista, pero yo soy abogado y dirigente político. Yo no soy otra cosa más de ahí. Entonces, cuando uno le advierte a un gobierno las cosas que pueden suceder, uno le está diciendo, miren, por el beneficio del país, nosotros creemos que esta situación va por mal camino. Y entonces entienden que tú eres enemigo, que tú eres un adversario, que tú eres sensacionalista. Yo todos esos problemas los advertí con tiempo. En el caso de Hugo Vera, brevemente, después que ya ellos estaban presos, sacaron una carta de una empresa norteamericana que fue porque hubo un conflicto allí con una empresa con una alta valoración a nivel internacional en la supervisión, pero de estado a estado, que fue lo que yo dije, miren, ojo, yo no estoy en desacuerdo con que el gobierno pacte con una empresa, porque si José Peguero desarrolla intelectualmente un programa y el Estado necesita ese programa para ampliarlo, yo no me puedo mostrar en desacuerdo con que el Estado te contrate a ti, porque esa es tu invención intelectual, o venga un hijo tuyo, venga un sobrino tuyo, o un hermano, o lo que sea, o una empresa vinculada a ti. Empresas, en definitiva, porque el Estado no lo puede todo. Entonces nosotros no podemos limitar ni satanizar lo que es la privatización de esos servicios. Ahora, las alertas son para algo. Las alertas son para algo y por eso le digo a la refinería dominicana de petróleo, préstenle atención no a la denuncia pública, sino al complemento que eso tiene de trasfondo. Y el trasfondo. Háblame también de la manera en que ellos creaban compañías para ese dinero, lavarlo en la República Dominicana, compañías de carpeta, ese dinero, ese combustible llegaba a España, pero era liquidado en la República Dominicana. Claro, porque recuérdate que hay un seguimiento al dinero. Hay un seguimiento internacional del dinero. Hay mucha gente, eso pasó también con el tema de las vacunas. Mucha gente compró vacuna en China, pero los bancos nodrizas estaban en Estados Unidos. El SWIFT,
SWIFT. Ay, sí. Estaba en Estados Unidos. Entonces, toda transferencia, cuando cruzaba por un banco norteamericano. Y todo eso se documenta. Entonces, en la medida que todas esas cosas se van documentando, ya ellos tienen... Mira, hasta el mínimo dólar que se ha pagado en esas operaciones, ellos lo tienen documentado. Los beneficiarios y todo eso. Entonces, yo lo que creo es que muchas veces al presidente de la República no le están informando cosas que parecen sencillas a nivel privado o a nivel de alianza muchas veces internacional de carácter privado, que pueden resultar mañana en un nivel de desenfreno, porque eso tiene una categoría. Eso tiene una categoría muy peligrosa en la investigación. Y tú negar como funcionario público, no, nosotros no refinamos, sí, pero ustedes no refinan, pero ok, bien, esa parte es creíble. Pero las operaciones de lavado de activos, ¿cómo es entonces que si ustedes no refinan, está pasando tanto dinero vía la República Dominicana y España y ustedes no se dan cuenta como autoridad? Lo que tú no sabes es que a esos buques se le tiene un rastreo satelital. Lógico. Y que por más que se quiera negar que, atención al presidente de la República Dominicana, y ojalá tú pudieras indagar sobre esta parte, hubo un equipo élite que formó la pasada administración donde se invirtió y donde se le preparó a esos jóvenes para que ellos hicieran la trazabilidad. Sí. Y se hizo acuerdos para que todo buque que llegara a la República Dominicana, petrolero, porque lo que se quería era evitar que, por ejemplo, si venía de Venezuela, no se dijera que ese buque venía de otro sitio, claro. De Nigeria, que le compra a la República Dominicana y otros países. Para evitar que el Estado fuera engañado, se le colocaba, se llegó a un acuerdo donde a esos buques se le colocaba un GPS y donde vía satelital el Estado gastó un dinero para que no le dijeran que ese barco llegó de otro destino. Y esos muchachos, digo, ¿qué pasó con ellos? Atención, presidente, si quiere yo le consigo los nombres. Esos muchachos fueron cancelados. Pero es que no hubo continuidad de Estado. Pero mira qué es lo que pasó. Lo votaron a todos y se quedó el seguimiento, se cayó. Mira, el funcionario que no comprende la importancia de la República Dominicana como centro de distribución, como centro de operatividad, no solo para el Caribe, sino para Europa y Norteamérica, está frito. Mira, en los puertos dominicanos se mueve todo como es natural. No nos debe sorprender. Ahora, en los puertos dominicanos tiene que haber una supervisión y una persona que le oriente al presidente de la República. Mire, presidente, las cosas más peligrosas que le pueden ocurrir al país y por demás a su gobierno. Por ejemplo, aquí hay puertos, nodrizas, Multimodal Caucedo y una serie de puertos que son fundamentales. Puerto de Jaina, aquí en menor cuantía, pero también se utiliza el de Santo Domingo, el Don Diego, y que son utilizados para todo tipo de comercio lícito. Y eso es natural. Pero dentro de ese comercio lícito también es camuflajeado el comercio ilícito. ¿A qué me refiero? A la trata de personas, al contrabando de combustible, al contrabando de drogas narcóticas, al contrabando de todo. Un Estado que no tiene la suficiente capacidad para entender eso y entonces jóvenes preparados, donde el Estado te gasta miles y miles de millones de pesos preparándote gente, venga un tipo, un Juan de los Palotes y te diga, mire, cancélame toda esa gente, dale sus prestaciones laborales. No es un asunto ni siquiera pecuniario, es un asunto de intelectualidad, porque aquí lo que se quiere es borrar la historia y la memoria del pueblo dominicano para improvisar. ¿Qué dijo recientemente la señora del CONEP? Elena Villella. Tú refieres a no es Circe Almanzar. Circe Almanzar, que no podemos
permitir No, la la improvisación. Bonetti fue la Bonetti. Sí, perdón, Ligia Bonetti, Ligia presidenta Bonetti. del Grupo Social Sí, Industrial Dominicano. Sí, Ligia Bonetti. Ligia Bonetti, pero también le siguió otro grupo, otros grupos empresariales dominicanos, que no le podemos dar paso a la improvisación, que el capital dominicano tiene que aprovecharse a toda su máxima potencia, en su máxima autoridad, en su máxima expresión, y que el capital extranjero muchas veces tenemos que evaluarlo con la suficiente lupa. Yo evalué esas declaraciones no en el ánimo de que los empresarios están en contra del gobierno, porque al presidente le faltan 4 años para terminar su gobierno, 3 años y pico. Entonces, tenemos que chuparnos el tabaco aunque sea fuerte y tenemos que tomarnos el ron aunque sea amargo, pero al presidente le quedan 3 años y 8 meses. Ahora, yo miro esto desde otro punto de vista. Yo miro esto desde empresarios que vienen disfrazados aquí de ovejas, pero cuando viene a ver son lobos, porque en ese tema de los combustibles hay una complicidad con gente que se vendieron aquí como empresarios buenos, como empresarios naturales, y son pencos delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que te dice ahora? Bueno, espérate, pero mire, a este hombre lo vendieron aquí como un manso corderito y mire ahora la investigación que está en España, utilizando a la República Dominicana como puente. ¿Y qué pasó? Entonces, todo eso yo creo que el presidente debe tener fuera de sus organismos de inteligencia que le puedan edificar. Debe tener una persona que le oriente rápidamente. Mire, presidente, se está haciendo tal cosa y tal cosa. Y yo creo que él, con la capacidad que tiene de reacción, él resuelve los problemas. Pero no pueden dejar que los líos lleguen a esta altura de juego. Porque ¿qué hace Aguilera ahora negando eso? Con una investigación terminada. Porque no es la Policía Nacional Dominicana la que está investigando eso. No es el Guzmán Peralta. No es el coronel de Guaricano que está. No. Es la Guardia Costera. Que cuando mira, yo me leo mucho de los informes de la Guardia Costera Española. Cuando la Guardia Costera Española dice, llegaron ahí 1,5 toneladas de cocaína, un ejemplo, y eso pertenece al grupo tal, oye, escríbelo con tinta china, porque ellos tienen una investigación terminada. Porque España es la apertura, podríamos decir, de esa parte de Europa. Y España tiene una de las fronteras, al igual que República Dominicana, más compleja, porque hace frontera con Francia. Tú que manejas la política internacional, en caso de que haya un cambio, porque las elecciones de Estados Unidos están pendientes de definirse, sí. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir aquí en el país? Porque de repente esto puede hacer rehén a mucha gente que ha hecho esa clase de negocios a espaldas de esos organismos internacionales, y que Estados Unidos, como juega a ser el policía del mundo, sí, le puede decir, ven acá, fulano, fulano y fulano. Entonces, mientras yo tenía las sanciones a Venezuela, usted estaba haciendo negocios para que el régimen siguiera funcionando por detrás y financiando. Y no solo eso, sino le van a romper el alma. No solo eso, sino que las operaciones que se hicieron, las operaciones de pagos para cubrir esas operaciones fueron en dólares, en la moneda estadounidense, que es la moneda que rige el mundo económico. Entonces, mira, yo digo que aquí no hay categoría política internacional para sentarse a discutir los temas diplomáticos con Estados Unidos. ¿Por qué aquí no hay categoría política? Un estilo, por ejemplo, al doctor Balaguer, al doctor Peña Gómez en su tiempo, que Peña Gómez tenía tan buenas relaciones con los Estados Unidos como la tenía Balaguer. Al estilo, por ejemplo, en parte ya al final de la jornada de este proceso democrático de Leonel Fernández. Aquí no hay una categoría de Miguel Vargas Maldonado. Aquí no hay una categoría política internacional para sentarse con los Estados Unidos a discutir ningún tema de presión. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha hecho advertencias desde que este señor asumió el poder.
Desde que Luis Abinader asumió el poder, Estados Unidos ha hecho una serie de recomendaciones en muchísimos temas. Por ejemplo, ¿cómo se explica que la República Dominicana no tenga un embajador a 4 años y tanto del gobierno dominicano de presidirlo Luis Abinader? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué está pasando realmente con las relaciones de los Estados Unidos de Norteamérica y la República Dominicana, que no le han dado el voto de confianza a la categoría política que necesita la República Dominicana para ponerse a la altura y exigir un embajador aquí? Pero según Blinken, las relaciones entre la República Dominicana y Estados Unidos están en su mejor momento. Esa es la declaración diplomática del secretario de Estado, porque no puede dar otra declaración. Claro, porque imagínate tú que él diera otra. Sí, sí. Esa es la declaración diplomática amplificada por el tema de Haití. Pero ¿qué ocurrió después de Blinken? Porque también hay que darle seguimiento a las cosas. Aquí vino una figura. Lo primero, que la visita de Blinken no fue tan promovida por el gobierno. La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica no fue promovida como el gobierno está acostumbrado a promover aquí visitas de quinta, pero esta, que es de primera, no la promovieron. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las exigencias que el Departamento de Estado, o las recomendaciones, exigencias no, las recomendaciones que el Estado norteamericano nos está haciendo para las mejoras de esa política internacional entre los dos países? Pero después de la visita de Blinken, aquí llegó el jefe antinarcóticos del hemisferio occidental llamado Todd Robinson. Tampoco se le dio mucha cobertura. Mucha propaganda. A eso. Tampoco se le dio. Y porque que creen que saben todo, que creen que lo saben todo. Al otro día salió, se va un dominicano que traficaba fentanilo. Eso no se trata de eso. Ustedes negaron hace 1 año y pico aquí la presencia del fentanilo. Y hoy Biden lo llamó y le dijo, miren, ustedes tienen que pertenecer, ustedes van a presidir la comisión del fentanilo. Pero se supone que hace 1 año usted no sabía de fentanilo. Aquí no había. ¿Y cómo es que ahora estamos presidiendo una... ¿Qué es lo que está pasando hoy? Bueno, que ese narcótico es uno de los más peligrosos del mundo. Y desde la República Dominicana, desde aquí, se permite un trasiego sumamente importante de carácter internacional. Y eso ha despertado las alertas. Entonces tú pones a donde está el problema, como hacen en los casinos, que agarran, por ejemplo, a lo que son más tigres, y a los más tigres los ponen de que a vigilar, pero para comprometerlo. Pero es que es una estrategia, y para sacarlo de juego. Eso es una estrategia sumamente, primero, que da resultados, y segundo, que le da un tapaboca al gobierno, porque el gobierno dijo hace 1 año que aquí no estaba la presencia de esto. Pero para responder a tu pregunta, cuando te hablaba de la categoría política, es que, por ejemplo, con el caso de Venezuela debimos jugar a la mediación. Esa es la posición nuestra. Y ya he abordado en cuanto a eso. Y con el caso de la lucha entre demócratas y republicanos, nosotros también debimos jugar a la mediación, porque República Dominicana nunca pudo verse como, o República Dominicana no, los grupos políticos y ciertos grupos empresariales nunca pudieron verse del lado de Trump o del lado de Biden, porque somos un pueblo amigo. Entonces, ¿qué puede ocurrir mañana? Bueno, que Trump gane. Pero ¿qué puede ocurrir mañana? Que el Senado estadounidense quede en manos de... Todavía Trump pierda, que ese Senado norteamericano esté en manos de los republicanos. ¿Y quién confirma un embajador? ¿Quién confirma las políticas públicas hacia los países amigos de Estados Unidos? Es el Senado de la República, es el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, tú no puedes jugar a un vaivén cuando tú tienes hipotecas de tal punto que te hacen a ti reo como gobierno, porque no estoy hablando de nadie en particular, claro, como gobierno, porque mañana, mira, hay un tema muy peligroso aquí desarrollándose,
que nadie le ha prestado atención. ¿Cuál es ese? El de la alianza público-privada y esas inversiones en Pedernales. Ay, sí. Anota lo que te estoy diciendo. Por eso me dicen que son una bomba de tiempo. Bomba de tiempo porque Ay, la caja, oye, el dinero para inversión, para invertir, se saca de la caja del gobierno. Te puedes decir lo que tú quieras. Que los empresarios, que si yo quién, que los empresarios, esto, la caja, desde la caja que se paga es la caja del gobierno. La caja del pueblo dominicano. Lo otro es cháchara, porque esos son negocios privados, disfrazados en alianza público-privada. Y lo otro que es más peligroso es el bien estratégico que surge con Pedernales. Para fines ilícitos, para fines de control de un muelle y para fines ilícitos. Fíjate que ningún gobierno dominicano desarrolló esa área. ¿Por qué? Porque es el área más cercana de nuestro enemigo estratégico, de nuestro enemigo político y de nuestro enemigo histórico que se llama Haití. A media hora, 20 minutos, 15 minutos en aguas territoriales, tú te encuentras en aguas haitianas. La cantidad de operaciones de narcotráfico que se mueven, que se están moviendo ahí, en esa área. Ahora tú le vas a desarrollar un área aquí. ¿Qué es lo que permite a un pueblo entrar a la violencia? El crimen organizado. Dentro de las operaciones del crimen organizado se encuentra el narcotráfico. Entonces tú no puedes un país dirigido por las bandas ponerle una atractividad como esa. ¿Por qué? ¿Cuál es la seguridad que hay aquí en este país? Ninguna. Ahora, ¿cuál es la seguridad que tú le brindas a los turistas? Pero si tú tienes en Friusa, en Punta Cana, eso lleno de haitianos, sí, empoderados, que migración no puede ir allá a deportarlos, a repatriarlos. Imagínate tú en 15 años, imagínate tú en el 2040, esa área desarrollada ahí, eso será prácticamente territorio haitiano. ¿Por qué? Porque eso, primero, aquí la República Dominicana te ha demostrado, las autoridades, que no tienen control de nada, y menos de seguridad. Entonces tú le abres un puerto y le abres situaciones estratégicas. ¿Por qué el turismo dominicano históricamente se ha reflejado o se ha desarrollado en áreas del norte? Distantes, sí. En áreas del este. Tú tienes a Puerto Plata, tienes en Samaná, en el nordeste, y tienes a Punta Cana, toda esa área, que le falta mínimo 20, 30 años para seguirle desarrollando. ¿De quién es el interés de que esa situación esté allí? ¿De quién es el interés? Y las operaciones que se están dando ahí, oscuras, sepan que también están documentadas. Porque es que juegan a los misterios, y a los misterios no se juega en política. Usted juega a las estrategias. Y un político tiene que prepararse para cualquier situación que venga en un futuro cuando se trata de inversión. Balaguer entregó eso. ¿Tú sabes cómo? Balaguer lo entregó de que en vocación agraria, una ciudad de piedra. Se le entregó de que un grupo de campesinos para que siembren ahí. Pero ¿tú sabes para qué fue que se hizo eso? Para mantener eso en un letargo, para mantener eso sin desarrollo. Adrede. Muchas playas bonitas, muchas playas hermosas, pero este no era el momento de desarrollar esa área ahí. Eso es mentira. Y más con la caja registradora que representa el gobierno. El gobierno. Y sobre todo también, que ojalá se investigue, pero había algo ahí con el tema de las compras de terrenos y demás, que eso debería ser debidamente aclarado, porque se comenta mucho por debajo cosas allí que no están bien. Ahí hay varias inmobiliarias que tienen una historia, un historial que la mayoría de las agencias lo conocen. Agencias inmobiliarias dominicanas. Y la preferencia o autopreferencia con la apertura de eso es para cuando en cualquier momento tú escuches la investigación. Ay, Dios mío. Wow. Pero bien interesante. Esta es una conversación de primera línea con Rafael Linares Guerrero. Datos importantes y sobre todo que tú estás haciendo el llamado de advertencia. Atención, Aguilera, mucha atención, ponga el oído lejos de los pellizcaquesos que tiene cerca,
ponga el oído aquí, ponga el oído ahí. Ahí es que tiene que poner el oído porque es como tú dices, a tiempo se puede ubicar y se puede aclarar, pero no pueden esperar a que la misma prensa local, la prensa internacional y la Guardia Civil Española terminen encuerándolos a los responsables que colaboraron con el régimen de Nicolás Maduro. Así que lo que le conviene es a ustedes colaborar con esas investigaciones. Y que el gobierno termine siendo víctima de lo que ha sido victimario contra la oposición dominicana. Sí. ¿De qué está siendo el gobierno víctima ahora? De una campaña mediática internacional. Porque es una campaña mediática internacional. No se filtra por filtrarse. Se filtra para hacerle daño a alguien. Se filtra para hacerle daño a algunos grupos empresariales. Esos grupos que operan aquí, contrabandeando combustible. Mira, aquí hay un grave problema. Tú sabes que la reforma fiscal, eso no la paró de que esa vista pública del pueblo. No, eso fueron los empresarios. Eso lo paró un grupo de gente rica, ni siquiera la clase media, que utilizó a la clase media y que utilizó a la clase pobre, porque el gobierno tampoco supo jugar con eso, porque le cargó impuestos a la comida, es decir, a la sobrevivencia y subsistencia de los pobres, y entonces cuando tú le metes impuesto al salami, a la carne de cerdo procesada, a la sardina, todas esas cosas, la que tiene un colmadito, el que tiene un ventorrillo, ese tipo te va a salir a protestar. Cuando le pones un impuesto al IPI, una casa que vale 4 millones, 5 millones de pesos, cuando un terreno aquí, cualquier terreno de 250, 300 metros, te vale 8, 9, 10 millones de pesos, dependiendo en el área que esté. Ya ese terreno paga IPI. Bien, entonces, eso fueron una de las cosas que no supo hacer el gobierno con la reforma fiscal. Y permitió que se la tumbaran. Pero ¿tú sabes cómo fue que se la tumbaron? Utilizando a esa gente de mampara. Pero fueron los grupos empresariales ricos de este país que tumbaron eso. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se hablaba de exenciones. Vámonos al tema del combustible. Porque Aguilera cree que somos idiotas y estúpidos. ¿Qué pasa con el combustible aquí? Aquí hay exenciones que se le dan a las generadoras eléctricas del país y ellas te traen el combustible exonerado de impuestos. El excedente, ¿qué tú crees que hacen con ellos? Lo venden a nivel local. A nivel internacional. Ay. Te lo venden en Haití. Pero yo vi que hasta el grupo Punta Cana recibe exenciones de combustible. Pero eso, entonces, cuando el gobierno dice que en una reforma fiscal te le va a quitar las exenciones a ese grupo, al turismo, por ejemplo. Uno de los que salió gritando fue la cervecería, que tiene dos tipos de exenciones. La exención por vía la importación y la exención vía tributaria. La exención vía tributaria y que es igual, la exención vía la importación con carácter tributario y la exención por la Presidente Light, que no paga impuestos, por la cerveza Light. Entonces, esos grupos y los roneros, hoy yo me iba a prestar de tonto útil a pararme en el Congreso a protestar con una reforma que es necesaria para el país. No, pero ¿qué pasa? El gobierno no entendió por dónde maniobrar y por dónde ajustar. Entonces, ese combustible o ese trasiego de combustible, aquí se habla de las sanciones que se le hicieron a unos senadores haitianos porque estaban negociando con las bandas. Y a la gente que le han cancelado la visa por esa complicidad, a los empresarios y políticos dominicanos que le han cancelado la visa por estar con ese juego perverso suministrando esa banda. A las bandas haitianas. Sí, con el combustible llegado desde a República Dominicana. Con el combustible exonerado desde República Dominicana. Y no lo quieren entender. Y termina en Haití. Pero si te lo pueden fletar para otro lugar también, no hay problema. Más con Venezuela, utilizando a Venezuela. Entonces, todo esto, lo peor de todo esto es usted tener un enemigo delincuente desafiándolo y denunciando todo. Denunciando todo. Así es, porque a Venezuela no le va a importar. No le va a importar, porque Venezuela se siente traicionada.
porque hacía operaciones aquí. Yo hablaba de las operaciones encubiertas del combustible y de las operaciones encubiertas de narcotráfico. Siempre hablaba de eso, que todavía falta esa parte, porque esa parte es más delicada. Pero Maduro se lo dijo, dice Maduro, por ellos venían aquí, le dice Maduro, y entonces Aguilera admitió que ellos viajaron varias veces. A renegociar. A renegociar. Sí. Mira, ¿qué pasa con ese régimen? En Venezuela hay minas explotadas ilegalmente. Ilegalmente a la vista de todos. Y lo que ellos no pueden pagar en dólares, ¿en qué tú crees que lo van a pagar? En oro. En oro. Lo que ellos no pueden pagar en petróleo, lo van a pagar en oro. Entonces, todo ese trasiego, pero no solo República Dominicana, porque tengo que ser justo. República Dominicana, podríamos decir, es víctima de su posición geográfica. Está Haití, está Jamaica, el arco del Caribe, sí. Está Aruba, están los Países Bajos, está, por ejemplo, una parte de las Bahamas, una parte en Puerto Rico, porque mira, nosotros tenemos una posición tan estratégica, que es una cosa increíble. Aquí un kilo de cocaína se te recibe bueno, está por el suelo ahora, por la cantidad, de tanto que hay aquí. Y te lo reciben en 3,000 y pico de dólares aquí, casi 4,000. Y a media hora en avión o a una hora en barco en Puerto Rico, ya esa misma sustancia narcótica que tú compraste en 3,000 y pico de dólares en la República Dominicana cuesta 25, 30 mil dólares allí. Y en las Bahamas por igual. Pero si tú te vas a las islas holandesas, también sube. Entonces, fíjate la posición que nosotros tenemos. Entonces, un gobierno, cuando yo le digo, yo reconozco la lucha que ha librado la DNCD y ha librado la Armada Dominicana, sí. Pero eso no se constituye en una lucha contra las drogas en la República Dominicana. Es otro complemento. ¿Por qué? Porque el mafioso siempre va a estar un paso adelante. Faltan las cabezas. Lógicamente, las cabezas y las estructuras financieras. Sí. Faltan cabeza y estructura financiera, que por ahí es que va la investigación de la Guardia Costera Española. Por ahí, hacia allá que se dirige. Por las cabezas financieras. Por las cabezas financieras. Por las operaciones del dinero. Prepárense, porque República Dominicana tiene un tratado de extradición con España. Y sí. Si hay alguno que tiene problemas sin ningún tapujo, se lo van a llevar. Mira, yo diría que la situación no llega hasta ahí. No se lo llevan. No, pero es que, por ejemplo, mire, el escándalo mediático. Lo que más me preocupa a mí es que al presidente de la República le quedan 4 años. Es como que tú compres, me gusta esta Land Cruiser Prado de las nuevas, y te la dan con los plásticos. Y tú nada más le quitas el plástico tuyo para no resbalar. Entonces, el al lado tuyo, todo el que ve, dice, caramba, pero Peguero tiene una guagua nuevecita, ahora es que le queda tiempo a él para disfrutarla. Sí. Entonces, al presidente está igual. El presidente tiene 4 años de mandato, entonces, sorteando situaciones peligrosas. Delicadas. La reforma fiscal. Wow. Que yo no podía venir aquí a decirte que yo estaba en contra de eso. Yo estaba en contra de algunos puntos. Sí. Pero aquí este país necesita una reforma fiscal. Yo lo estoy diciendo hace 5 años. Yo no puedo venir ahora de que porque yo estoy en contra de un gobierno, porque yo soy un dirigente opositor, a venirme a creer la película y decir que no, o a pararme en el Congreso a gritar que no. Por ejemplo, ¿cuánto dinero nosotros gastamos en redes sociales? En poner en ejecución las redes sociales, nuestras redes sociales. Dineral grande. Un dineral. Un impuesto 28, 30%. Tú me vas a cargar más impuestos con eso. Eso fue una locura del gobierno. Ahora, tiene esa situación de rechazo. Tiene una situación de varios funcionarios metidos en escándalos públicos. Ahora con esta vaina con esta vaina del MAP, de que tú tienes que reportar. Sí, hombre. O sea, y una circular con bastantes faltas ortográficas. Desacierto total. Entonces, situaciones de precariedades que tenemos los dominicanos. Vamos ya para diciembre.
Entonces ya el gobierno lo que tiene es que sentarse a repensar. Yo le decía en mi plataforma, un político juega siempre al misterio. Sí. Fíjate que tú, de ver a Balaguer, tú decías, mira, pero Claro. el hombre está más blanco Sí, sí, y él sí. tiene peca. O sea, la mística del poder, Sí. el misterio del poder. Cuando tú ves, o sea, y lo mismo pasa con todos los líderes. Hay gente cuando ve a Leonel se sorprende y dice, pero mira, está más gordo. Pero que Leonel te juega al misterio del poder. Peña Gómez era igual. Juan Bosch. O sea, Danilo Medina. Entonces, el presidente tiene que jugar al misterio del poder. ¿Por qué al misterio del poder? Porque el presidente nunca debió reformar la Constitución para decir que no iba. Hasta el 2027, tú debió tener, aunque sea 4 o 5 funcionarios diciendo, no, pero espérate, si el hombre va. Para Y si el hombre asustarlo. va. Espérate, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que también lo pregunté. ¿Por qué la prisa del presidente decir que él no va? ¿Qué es lo que está pasando que el presidente? ¿A quién el presidente de la República tiene que decirle que él no va temprano? Ahora bien, ¿qué pasa? Si tú te llevas de un consejo internacional que te dice, mire, usted no puede ir en el 28 y usted tiene que ratificar eso. Sí, es verdad, pero yo tengo que garantizar la estabilidad de mi gobierno. Totalmente. ¿Qué pasó con Leonel cuando le pidieron a los militares que quitara a los militares, al ministro de la Fuerza Armada y al jefe de la policía? Sí. ¿Qué le dijo Leonel al embajador? Dice, no, pero que esa gente me tumba a mi gobierno. ¿Tú crees que era verdad que le tumbaban el gobierno? Era mentira. No le tumbaban nada, pero Leonel se escudó y dice, no, pero esa gente yo tengo que esperar, porque déjeme esperar unos días, porque yo no puedo quitarlo a esa gente porque me tumban el gobierno. Y no lo quitó. Bueno, le cancelaron el visado, le hicieron de todo. Bueno, entonces ahora el presidente está pasando por un proceso de inestabilidad, podríamos decir política. E interna. Interna, porque tiene 5, 7 musú que no fueron capaces ni siquiera de sentarse todos a analizar o a coger el fundazo de apoyar al presidente de la reforma. Claro. Corrieron todos. Todos se fajaron a correr. Entonces, tú tienes esa situación que tú dices, hay una inestabilidad a lo interno del partido. Nadie quiere, fíjate que todo el mundo quiere defender lo bueno del gobierno. ¿Cuál es el candidato de eso presidencial, el precandidato presidencial, que ha salido a responderle a España sobre este tema? Ninguno. Y no lo van a hacer. Y en la medida que el gobierno vaya penetrándose en más problemas, ninguno lo hará. Entonces comenzó la soledad del poder. Muy temprano. Muy temprano, que eso no podía. Pero yo se lo dije en la reforma constitucional. Se lo dije cuando estaban reformando la Constitución. Presidente, viene un vacío de poder. Lo aceleró. Ahora, convocan el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir un procurador que él lo pudo elegir por decreto. ¿Cuál era la necesidad de usted tener bailoteando a Jenny o a Wilson? ¿Cuál era? Si esas dos gente políticamente se la han jugado por usted. Bueno, Wilson, a usted no le toca ahora, le toca a Jenny. Bueno, Jenny, a usted no le toca ahora, le toca a Wilson. Sí. Esos son los dos. ¿Qué te apertura eso? Una molestia que tú no la necesitas como presidente de la República. Porque el que no salga procurador ahora, sí. Hoy si mañana le prenden un discurso en contra a cualquiera de esos dos, como se lo van a prender, y él tiene que elegir a otro candidato, o elige uno de esos dos. Dice, mira, está enfrentando los grupos empresariales que le dijeron que no quieren a Jenny, que no quieren a Wilson. Sí. O sea, ¿cuál es la necesidad? Entonces, a 4 años volvemos a la Jipeta Land Cruiser Prado. Sí. O sea, te quedan 4 años, tú tienes 0 millas, maneja ese vehículo con cuidado. Tú no puedes salir a 200 y pico, no, manéjalo con cuidado. Porque no es por ti, es por el público, es por el país. Por el bien del país, totalmente. Bueno, gracias Rafael Linares. Interesante exposición, interesantes planteamientos y sobre todo muy claro, muy llano y muy preciso. Gracias de verdad. Recuerden pasar al canal dejándoles saber que llegaron desde aquí. Búsquenlo en YouTube, Rafael Linares Guerrero, para que usted pueda estar al día con sus comentarios,
con la lectura bíblica diaria de ese versículo que siempre da, antes de iniciar con los fuegos, pero primero siempre es la palabra de Dios. Gracias, hermano. Debo decirte que a partir de mi primera aparición aquí contigo, los suscriptores, unos muy buenos, me han llegado y me dicen, vengo de donde Peguero. Digo, bueno, cuando usted vea este o cuando usted vea aquel, se muda intercaladamente. De verdad que gracias a ti, hermano, gracias a tu público y siguiéndote como siempre, Gracias. Dándote estos espacios. Gracias de corazón. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.